buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Todos estamos afectados por el alza del precio de los carburantes. Basta querer poner gasolina, comprar diésel o GLP para darnos cuenta de la considerable aumento que lo que es indispensable para el transporte significa. Se nos dice que la invasión rusa de Ucrania ha acentuado este fenómeno. El propio Putin sugirió que el barril de petróleo podría llegar a $300 para ver si disuadía a los norteamericanos de que tomen sanciones contra él. Pero la verdad es que el precio había subido antes de que comience esta guerra infausta. Hay razones internas, razones externas, por una parte, y en este contexto ha estallado la revelación de un escándalo tras otro en el manejo de la empresa más grande de nuestro país, que es Petroperú. Finalmente renunció al que se llama Hugo Chávez peruano, ese es su nombre de familia, pero ha sido reemplazado como gerente general por una persona que venía desempeñándose como gerente de finanzas en la propia Petroperú. Hemos invitado para comprender estos temas, de la misma manera que los temas mineros, que son del mismo sector, energía y minas, a dos exministros, por una parte físicamente presente en la sede de RPP, Rafael Belaúnde Llosa, quien fue ministro de Energía y Minas durante el gabinete de Pedro Cateriano el año 19. Y junto a él estará conectado vía Zoom el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, que ha sido ministro de Energía y Minas 3 veces. Primero con Paniagua, después con Ollantumala y finalmente con Manuel Merino. Señor Belaúnde, buenas noches, gracias por su presencia en RPP. Fernando, gracias. Carlos Herrera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera hacerle a los dos exministros una pregunta frontal. El tema de Petroperú nos ha estallado delante de la cara porque es una empresa que tiene una deuda considerable, porque tiene que ver con algo que todo el mundo consume, porque tiene que ver con precios internacionales, con negocios internacionales, con auditorías de valor internacional. ¿O es que estará pasando lo mismo en muchas otras entidades y no nos enteramos? ¿Hay algo particular con Petroperú o no, señor Herrera? Creo que lo particular que tienen es la actual administración, la forma como se está conduciendo la empresa, todas las irregularidades. Les recuerdo solamente algunos elementos, ¿no? Se cuestiona la compra por una cifra considerable de petróleo con biocombustibles. Sí. Luego hay una reunión entre el gerente general de la empresa, el presidente de la República, el vendedor, y luego se compra. Después de esto, hay un audio en el que aparece el gerente general de Petroperú para decir que él saldrá un día después que salga el presidente. Es decir, que él es inamovible y depende del presidente, no de los ministros, no de su directorio, sino directamente del presidente de la República. Luego hay una entrevista del mismo personaje donde cuenta que él llegó recomendado por el dueño de una clínica. Sí. Y todos los otros hechos que hemos visto son suficientes. Hay uno que olvidaba. Un procurador pidiendo a Petroperú que el gerente general sea suspendido por 5 años para que no interfiera y produzca mayores irregularidades, casi como para leer entre líneas delitos, y que no siga ocultando las pruebas. Entonces, con todos estos antecedentes, obviamente que excede largamente lo tolerable, y olvidaba que se añaden todavía 2 declaraciones de exministros de este régimen, donde poco más o menos dicen que este señor les fue impuesto, uno de ellos que él renunció porque no aceptó la imposición y el otro acepta que le fue impuesto. Bueno, es un panorama bastante desolador. Rafael Belaúnde, ¿es un caso particularmente exagerado de mal manejo de una empresa pública y de corrupción, o simplemente
se ha hecho más patente que en otras entidades donde quizá están pasando cosas similares. Yo creo que es casi una marca registrada del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Digamos, tienen una inusitada habilidad para conseguir a las personas menos calificadas para los puestos más importantes, ¿no? Petroperú es una empresa enorme. No se puede pues manejar como una chinganda o como un chifa, ¿no? Petroperú aparte es una empresa con una deuda brutal. Y si algo requiere Petroperú es que se maneje financieramente con muchísima responsabilidad, muchísima seriedad. Parte de eso, ¿no?, es dejar tranquilos a los acreedores que tiene Petroperú, que es una empresa con una deuda de casi o de cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, primero que se pueda auditar por auditores internacionales de prestigio. Que no quisieron. Que no quisieron. No. Porque, entre otras cosas, descubrieron que incluso registros de los ingresos, donde se presume que estaba la señora famosa Carolina López, habían sido destruidos. No tenían esos documentos. Si se quiere manejar Petroperú como un chifa, vamos a tener una empresa que va a ser valorizada como un chifa. Sí, que tenemos... Pero cuidado que el chifa es muy bien organizado. Sí, no, quizá una chingana debí decir. Ya. Claro, el Petroperú aparte está desarrollando la refinería de Talara, que es un emprendimiento gigantesco. Sí. Los consumidores de combustible financiamos en cierta medida eso, y lo menos que le debe el gobierno a los ciudadanos es tener a la empresa más grande del Perú en las manos más competentes como le sea posible, ¿no? Todo estuvo, desde que se nombró el señor Hugo Chávez, digamos, el nombre presagiaba lo que está ocurriendo ahora, ¿no? El mal manejo, el borde llevar a la empresa al borde del precipicio, ¿no? Se tiene pues que llevar la empresa con la mayor seriedad. Esto del biodiesel, por ejemplo. El biodiesel es una... A lo que hizo referencia, claro, Carlos Herrera, ¿no? El ingeniero y el exministro. Esto es un mercado de 450 millones de dólares al año. Y es evidente que lo que el gobierno ha querido hacer es direccionar estas compras para favorecer a una empresa en particular. Esto es inaceptable. Y si uno ve la génesis de todo eso, se argumentó primero que iban a favorecer una empresa nacional en desmedro de los otros operadores. Nacional que hace... por el tema del COVID. Decían, porque hay que favorecer a la empresa nacional por el COVID, la recuperación económica por el COVID. Porque el Perú, evidentemente, el Perú produce aceite de palma para biodiesel, pero también se produce aceite de soya para biodiesel, ¿no? Hay que importarlo. Ese se importa, ¿no? Pero al final la empresa favorecida resulta que no compró nada de aceite de palma, y el argumento que esgrima ahora es que no ha podido importar el aceite de soya, ¿no? Entonces, no se puede jugar con la empresa ni con los consumidores de esta manera, ¿no? Sí. Señor Herrera, yo recuerdo que Carlos Paredes, que fue presidente del año 20, me parece, de Petroperú, escribió un libro después de su paso por Petroperú, bajo el título La tragedia de las empresas sin dueño. Y una de las cosas que él denunció más es la corrupción estructural en el manejo de esa empresa, entre otras cosas, lo dijo Carlos Paredes, con participación de los sindicatos. ¿Qué recuerdo guarda usted de esta realidad a principios de siglo, cuando fue ministro, o hacia mediados de la década pasada, cuando volvió a hacerlo con Ollanta-Humala? O sea, yo recuerdo en dos épocas distintas Petroperús muy distintos. El año 2000, cuando visité la refinería de Talara, era parte de los activos que todavía quedaba en una empresa que había sido verticalmente integrada, que era el antiguo Petroperú, y que había sido desintegrada. Y en el caso de la refinería de Talara me impresionó el manejo que vi, porque vi personal muy competente, pero una empresa que carecía de inversiones para modernización en una época
donde la electrónica y los controles automáticos habían ingresado fuertemente. Entonces estaba prohibida de hacer inversiones porque estaba en un estatus de ser privatizada, que se mantenía en ese estatus sin moverse. Era una empresa donde yo veía una muy fuerte identificación del personal con la empresa. Creo que el Petroperú que se describe en el libro, que por cierto no he leído, suena diferente. Suena diferente porque es una empresa que en el transcurso de esos años conoció de sucesivas administraciones donde muchos de los que llegaron a administrarlas poco o nada tenían que ver con el negocio de petróleo. Entonces llegaban a aprender y a ver qué negocio se podía hacer. En cuanto a los sindicatos, me parece que es una aseveración muy fuerte decir que los sindicatos están vinculados a la corrupción. O algunos dirigentes, ¿no? Mire, pueden haber casos, ¿no? Pueden haber casos, espero que aislados de personas, si es que los hay, pueden haberlos, pero no sé si eso permita generalizar. Mi experiencia con la gente que he conocido en los sindicatos es que pues, son la gente que guarda en su memoria los recuerdos del Petroperú que se creó inicialmente, que tenía una mística como empresa, ¿no? Entonces, y han contribuido a denunciar muchas de las cosas que han ocurrido en las administraciones. Entonces, los sindicatos han resultado siempre incómodos para las administraciones porque finalmente, por alguna vía, ellos agrupan a todos los trabajadores o la gran mayoría, obtienen documentos, obtienen información que circulan, que sale a la calle, que incomodan a las administraciones. De acuerdo. Rafael Belaúnde, usted fue ministro de ese sector y se encontró con una refinería bastante avanzada. Yo pienso que usted tenía objeciones de principio, pero sí, se encuentra con una realidad tan avanzada que ya nadie puede pararla. Esta mañana Carlos Paredes, aquí en RPP, nos dijo que él no cree que el calendario de entrada en funciones de la refinería se vea perjudicado por esta crisis. Y en realidad estaba previsto para comenzar en abril, ¿no? Con un, digamos, ritmo lento y experimental. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de la refinería desde el punto de vista del impacto que esta crisis y del aumento del costo del crédito como consecuencia de la degradación de la nota crediticia tendrá sobre la inversión que ha hecho el Estado peruano, una de las más grandes, ¿no?, en la refinería de Talara? Bueno, primero, yo pienso que un país que importa el 75% del petróleo que consume, no tiene mucho sentido que se embarque en una refinería que al final va a costar 5.000, 5.500, 6.000 millones de dólares, sumando los costos financieros de la operación, ¿no? Esa siempre fue mi objeción. Creo que al inicio del gobierno de PPK quizá hubiese sido mejor cerrar la operación y asumir la pérdida, que a ese momento era algo más de 1.000 o 1.200 millones de dólares. Porque al final esto lo está financiando el consumidor pagando más por los combustibles. Y habrá que ver si el negocio del refino va a pagar la operación, ¿no? Nos hemos embarcado en una operación muy compleja, ¿no? Más aún, tendría esto más sentido si es que fuese política del Estado peruano promover la exploración y la producción de hidrocarburos para alimentar a la... No hemos visto que se haga mucho, pero es lo que prometen. Digamos, pero hay una disociación, digamos, entre esta inversión millonaria y la política hidrocarburífica, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la primera línea de duda que hay, ¿no? La marcha de Petroperú, claro, cada vez es más caro y cada vez es más difícil el financiamiento. Esta degradación en la calificación crediticia tiene implicancias muy serias, porque, por ejemplo, quienes han comprado bonos pueden exigir que se rediman en el acto, y ya no en su fecha de... Ante el espectáculo que está dando la empresa. Claro, entonces, el Petroperú tiene que dar ahora, digamos, un shock de confianza.
Yo soy partidario, por ejemplo, o era partidario porque ya el avance, el vértigo de los acontecimientos ha ido más rápido, se ha debido de encargar a una empresa internacional la elección del gerente general, no hacer del gerente general un nombramiento político, sino como hacen las empresas grandes del Perú o de cualquier parte del mundo. Claro. Le encargan a una empresa, estas que haga una headhunters, preselección por lo menos, que propongan una terna y sobre esa terna se elige, ¿no? Acá no. Hemos sabido esta tarde que el nuevo gerente general es el señor Fernando de la Torre. Por lo menos no será miembro del directorio como si era Hugo Chávez, que unía Pero es el los dos cajero cargos. casi, ¿no? Señor Herrera, ¿cuál es el margen que tiene el Estado peruano para influir en la política de precios y evitar el alza que se anuncia, dicen, hasta de 13% y que ha tenido ya repercusiones en varias ciudades del Perú, donde se anuncia que el precio del transporte urbano e interurbano está subiendo hasta en 50%? Claro. En lo que es precios hasta nivel de refinería, hasta nivel explanta, tiene bastante margen. En el resto, en lo que es distribución y comercialización, tiene un margen bajísimo. El Petroperú debería cumplir, digamos, una función de regulador, ¿no? Sin ser un regulador, planteando precios que le permitan a la empresa vivir como empresa petrolera y que no abusen de la posición de dominio sobre el consumidor. Eso sería lo ideal. Sí, eso pero está más lejos allá de la realidad, empresa, ¿no? más allá de la empresa, le pregunto por la capacidad del Estado de jugar con la banda de precios y el porcentaje del impuesto selectivo al consumo, que es una parte muy importante de lo que pagamos cuando compramos gasolina o diésel en los grifos, o GLP. Tiene una relativa capacidad, porque hay que ver también que son parte de los ingresos de la caja fiscal. Pero una idea global nos la da lo siguiente. Hoy en día nosotros pagamos una gasolina que está por encima de los $5 el galón. Si compráramos la gasolina en barriles, entonces un barril tiene 42 galones. Esto nos llevaría a $5, estaríamos pagando $210 por el barril de gasolina. Seguramente lo que estamos pagando realmente, porque son $5.40, algo así, estaríamos hablando algo así como $240, $250 el barril de gasolina. Aunque no es exacto, la materia prima para la gasolina es el petróleo. Y el petróleo hoy día está, digamos, alrededor de $100 el barril. Quiere decir que la mayor parte del costo de la gasolina que pagamos no es petróleo, son o la refinación, o la comercialización o los impuestos. Entonces, desde ese punto de vista, debería haber un margen suficiente que habría que poder saber trabajar. La parte de impuestos la puede regular el Estado y sin que le haga daño a la caja fiscal podría regularlos de tal manera de seguir percibiendo lo mismo en función del volumen vendido, más que en función del precio. Lo mismo se podría hacer, pero eso es bastante más difícil, y la única vía es el convencimiento a través de la distribución y de la comercialización. De acuerdo. Pero lo que ocurre es que suben proporcionalmente. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una pausa, después de la cual escucharemos sobre este mismo tema. ¿Qué margen tiene de acción el Estado para evitar que se dispare el precio de los carburantes con el impacto terrible que eso tiene sobre precios en todos los sectores y afectación grave de las economías populares? Nos lo contestará Rafael Belaúnde después de una breve pausa. Quedó planteada la pregunta al economista Rafael Belaúnde respecto al margen de acción del Estado para regular el precio de venta de los carburantes. La pregunta requiere que nos explique del 100% que nosotros pagamos, cuánto es gasolina y cuánto es impuestos. ¿Y qué impacto tiene el alza global del precio sobre el presupuesto aprobado en noviembre? Porque si el precio está mucho más alto, el presupuesto significará que se va a recibir mucho más que lo que se previó. ¿Por qué el Estado tiene que recibir más en detrimento de los que pagamos?
y yo creo que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Cuando se estructuró el presupuesto público, los combustibles tenían un nivel de precios. Sobre eso se grava con el IGB, el selectivo al consumo, que encarece sustancialmente el precio de los combustibles. Más o menos, ¿qué porcentaje? 40%. 40% más. ¿No? Entonces, digamos, yo creo que una medida, como dijo el exministro Descalzi, no se puede financiar al Estado si es que el Estado ha estructurado sus ingresos tomando en cuenta lo recaudado por la venta de combustibles. Pero habría que poner una cota a ese nivel de precios, digamos, al nivel de precios que había al momento de que se aprobó el presupuesto general de la República. Sobre lo que se ha incrementado, que ha sido sustancial, los combustibles han subido tremendamente, no tiene sentido que el Estado siga cobrando IGB y selectivo al consumo sobre eso. Lo lógico es que reembolse al consumidor ese margen adicional, porque lo que está ocurriendo ahora es que el Estado se está beneficiando a costa del consumidor de este incremento excepcional del precio de los combustibles. Pero quienes compran gasolina para hacer taxi, para hacer colectivo o para hacer buses, no, aumentan el precio y terminan por cobrarle a los que usan el transporte público. Una medida muy concreta sería todo impuesto recaudado por encima del nivel de precio que existía al momento de aprobarse el presupuesto, eso se reintegra al consumidor vía el precio. Es decir, no se cobra esa tasa marginal por encima del nivel de precio que existía al momento de aprobarse el presupuesto. Porque no tiene sentido que el Estado reciba ingresos extraordinarios motivados por una súbita alza en el precio de los combustibles, motivada básicamente por el escenario internacional. Entonces, eso aliviaría en algo, ¿no? El precio de los combustibles, ¿no? Y evitaría que haya un alza general de precios. Al final nosotros tenemos que ir, nos hemos embarcado en una refinería que va a costar una fortuna, no tiene sentido, digamos, o mejor dicho, haría mucho sentido que el Perú promueva una legislación muy agresiva para fomentar las exploraciones en hidrocarburos y la explotación de hidrocarburos, ¿no? Con las justas podemos 65.000 barriles de petróleo. Y con los sabotajes. Es nada, ¿no? Señor Herrera, permítame que pase a un tema diferente con el que ha tenido que lidiar usted cuando ha sido ministro, hasta en 3 oportunidades, que es el tema del gas. Tanto el gas licuado de petróleo, que se usa mucho en los vehículos, como el gas natural. Explíquenos por qué también el GLP y el gas natural está subiendo tanto. Se dice que en algunas regiones del país el balón de gas ha llegado a los 70 soles. Eso está afectando severamente la canasta familiar. Explíquenos, por favor, cómo evolucionan los precios de los 2 tipos de gas que se usan en nuestro país. Ya, el gas natural mantiene los precios de antes, ¿no? El equivalente de un balón de GLP, o sea, del gas licuado de petróleo, en gas natural debe estar alrededor de los 15 soles o menos. Mientras que el balón con otra sustancia, que es el GLP, en Lima, yo recuerdo que hemos pagado 60 soles, entonces no me extraña que en el interior hayan superado los 70 soles el balón. Me dicen que en el Cusco, cerca justamente de la zona de donde sale el gas de Camisea, ahí cuesta 70 soles. Claro, y la razón es sencilla. Si lo miro técnicamente, es un error político sin ninguna duda, ¿ya? O sea, técnicamente, la sustancia como materia prima sale de los yacimientos de Camisea. De Camisea salen 2 ductos que llevan 2 temas diferentes. Uno que lleva el gas natural propiamente dicho y otro que lleva los líquidos y condensados del gas natural, que van hasta Pisco, donde son procesados en una planta, digamos una
refinería para líquidos de gas, uno de cuyos productos es el GLP. Ese GLP tiene un valor allí y a partir de allí su costo en cualquier otro lugar es el costo en ese sitio más el transporte. Entonces, es más caro en Cusco, como hemos visto, por para el transporte. espanto de muchas personas que tienen que sufrir accidentes vinculados a eso. ¿Perdón? Sí, continúe, por favor, sí. Transporte desde Pisco, en muchos casos, son cisternas peligrosísimas. Sí, claro, con todo riesgo, etcétera, etcétera. Pero además de eso, ocurrió algo fundamental. Cuando comenzó el proyecto de Camisea, el Perú era un exportador de GLP. Lo que se extraía de los líquidos, que era para algo de diésel, algo de gasolinas y sobre todo GLP, era más que suficiente para el mercado local y se exportaba. Hoy en día importamos casi el 75% por dos razones. Fundamentalmente porque la demanda creció. Y que la demanda crezca significa crecimiento económico del país. Pero la segunda razón ya no es tan halagüeña, porque la segunda razón es que la producción bajó. Y la producción que haya bajado implica declinación en los campos de Camisea. Y eso sí es una cosa para preguntarse cuál es el futuro y cómo la vamos a tener en los próximos años. Al tener que importar una cantidad neta, el precio que se le da al total, a lo que se produce en el país y a lo que se importa es la paridad de importación, no de exportación, sino de importación. Es decir, pagamos lo que cuesta en un hipotético mercado del cual se importarían los bienes más el costo de transporte, internamiento al país, etcétera. Esa es la razón principal de la subida de costos de GLP. Rafael Belaúnde, usted ha sido también ministro de Energía y Minas y yo quisiera saber por qué, así como preconiza usted una política agresiva para explorar y descubrir más petróleo, ¿por qué no se ha hecho una política agresiva para masificar el gas barato y que producimos nosotros? Yo creo que ha habido un mal entendimiento de lo que significa el rol subsidiario del Estado, ¿no? No se trata pues de desarrollar políticas públicas con dogmas o prejuicios de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Los hay en ambos campos? Los hay en ambos campos, claro, por supuesto. Entonces, el Estado peruano ha debido emprender una agresiva política para instalar los ductos para la distribución de gas provenientes del lote 88 de Camisea. ¿Y usted cree que no se ha hecho por la idea de que el Estado no debe participar en la medida de lo posible en economía? Digamos, en los gobiernos regionales se me ocurre que más que nada por falta de capacidad técnica, por falta de entendimiento de el origen de la situación, y a niveles más centralizados de gobierno, quizá por temor a invadir competencias reservadas exclusivamente para el sector privado. Pero el hecho concreto es que el rol subsidiario del Estado existe en la Constitución. Tenemos un lote, el lote 88, que produce mucho gas cuyo precio está regulado por contrato, es decir, es un gas que será a los precios ahora la quinta parte de lo que vale a precios internacionales, y para que el consumidor se beneficie de eso es imprescindible desarrollar las inversiones en el tendido de los ductos. Como usted comprenderá, en muchas localidades altoandinas pues el mercado no da, los números no dan para que lo haga un privado, lo tiene que hacer el Estado. Bueno. Entonces, y para eso hay canon que no se gasta, que se regresa todos los años. De acuerdo. No es un problema de plata. Sino de la mente de nuestros políticos, diversos gobiernos. O sea, el tiempo que nos quede yo quisiera usarlo para que cada uno de ustedes nos diga una palabra sobre minería. Y pregunto en concreto, ¿qué está pasando en Cuajone, una mina tan importante y que está sucediendo que hay quienes le impiden que aproveche el precio excepcionalmente alto del cobre? ¿Qué pasa en Cuajone? ¿Por qué este gobierno que se llama del pueblo no puede resolver un bloqueo ahí que de resolverse beneficiaría tanto al pueblo? Señor Herrera Descalzi. Sí, creo que este gobierno
no entendió bien cuál es su rol en el sector minero. No cree que sea un actor, cree que es un espectador y piensa que las relaciones se tienen que acordar entre las partes, ¿no? Lo que son las leyes, las normas no se cumplen, no se establecen. Y las actitudes que ha tenido hacia la minería en lo que va de este gobierno, salvo las declaraciones en favor que ha hecho el presidente de la República, a través de las acciones han sido negativas, siempre han sido negativas. Aníbal Torres también parece consciente de lo que es la minería para nuestro país, ¿eh? Algunas declaraciones. Sí, entonces, y en el caso, cuando veo el caso último, el que menciona, y escucho a las comunidades decir que quieren sentarse a una mesa para negociar el tema, lo primero que hacen es cortan el agua. Con eso no solamente afectan a la minería, sino también la salud de la gente que usa de esa agua. Y entonces piden para comenzar a conversar una cifra de $5.000 millones. En la refinería de Talara. En la refinería de Talara. Sí. Bueno, una refinería de Talara debería costar 1.500, quizás 2.000, no más de eso, ¿no? Entonces está la refinería de Talara con sus dobles sobreprecios, eso es lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, me parece una posición absurda donde no se está entendiendo cuáles son las cosas y cuál es la naturaleza de las cosas, ¿no? En la que el Estado es demasiado pasivo y no tiene ninguna capacidad de convencimiento a las comunidades. Señor Belaúnde, Cuajone, ¿qué pasa que no se logra resolver? Hace semanas que estamos con este tema. Sí. Yo partiría por entender qué rol juega la minería en la economía del Perú, ¿no? 34.000 millones de los 56.000 de nuestras exportaciones son exportaciones mineras, o sea, 60% de las divisas que entran al Perú vienen por la minería. Gran parte de los problemas que se suscitan en torno a la minería del Perú se deben, entre otras cosas, por la ausencia del Estado. Es decir, la población que vive en las zonas mineras es muy pobre y ve que que las compañías mineras funcionan y esperan que la compañía asuma el rol que le compete asumir al Estado. Entonces, es decir, comisaría, carretera, escuelas, postes de salud, saneamiento, ¿no? Porque si uno ve las cifras, las localidades mineras han recibido decenas, cientos y miles de millones de soles de canon. Y esa cantidad de recursos financieros no se condice con la precariedad en la calidad de vida y servicios públicos a los que las poblaciones de esas localidades tienen acceso. Entonces, evidentemente ha fallado el sistema. Se tiene que repensar la manera cómo se distribuye la renta minera, que es enorme. Y en el caso concreto, no solo de Cuajone, lo mismo ocurrido en Las Bambas y en Antamina, yo estoy convencido que parte de lo que está ocurriendo es que hay un envalentonamiento de las fuerzas, digamos, antimineras, toda vez y que funcionarios importantes del gobierno actual los han incentivado, han promovido o han avalado sus actitudes. En el caso de Las Bambas, más de un mes la vía tomada, cerrada. O sea, el Estado tiene que... el derecho a la protesta es un derecho consagrado en la Constitución y está muy bien. Nadie dice que la gente no proteste, pero no se puede tomar las vías, no se puede secuestrar la producción minera de un país buscando un beneficio económico. Y yo creo que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de reinstaurar el orden público. En el caso de Las Bambas o en el caso de Cuajone, el Estado no puede sucumbir ante una extorsión de $5.000 millones. Eso es una cosa, no tiene ningún sentido. Cuajone opera desde hace 50 años. Sí, justamente. Entonces, por eso llama la atención que nos haya aprendido una cierta dinámica de diálogo y de concertación. No tiene ninguna lógica, ¿no? Ahora,
si es que la renta minera se redistribuyese más eficientemente, si la gente sintiese que los réditos que genera la minería les repercuten directamente en su calidad de vida, quizá no existiría un ambiente, un caldo de cultivo tan propicio o sea, usted para la piensa que una prédica solución antiminera. casi generalizada podría ser hacer acceder los servicios del canon más directamente a las familias. Más eficientemente, más focalizadamente en la gente que vive en las zonas mineras. Palabras finales, señor Herrera Descalzi. Bueno, el sector energía y minas atraviesa por una crisis muy importante y el Estado tiene que hacer un esfuerzo por poner gente capaz. Al comenzar esta conversación se daba la noticia de que el gerente general de Petroperú, que ha causado todos estos problemas, va a ser sustituido por un par. Fernando de la Torre. En realidad, claro, en realidad lo que tendrían que haber es cambiado todo, ¿no? Cambiado todo ese directorio, darle de baja a ese directorio. Parece que no, que estamos en la misma lógica que hemos visto en el Ministerio de Transportes, por ejemplo, en donde el secretario general pasó a ser ministro cuando finalmente salió el señor Silva. Muchas gracias por su presencia, ingeniero Herrera Descalzi, economista Fernando Belaúnde, muchas gracias, Rafael Belaúnde, perdón, no sé por qué he dicho Fernando, muchas gracias por su presencia acá, gracias. Que tengan buenas noches y que la voz de la razón se imponga en los conflictos mineros en nuestro país, también en los otros. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y vamos a hablar ahora sobre lo que ha pasado en la San Marcos. Y lo vamos a hablar con una víctima, un joven venido de provincias que ingresó a la Facultad de Medicina, que celebró para orgullo de su familia y se da con la noticia de que la rectora ha pretendido anular todo el examen para más de los 30.000 candidatos, cosa que no ha sido aprobada, sin embargo, por el Consejo Universitario. Hablaremos de eso después de la pausa.